¿Qué tal, centinelas? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. El día de hoy tenemos a una invitada, la cual nos va a hablar acerca de la investigación económica y presupuestaria. Centinela, ¿nos puedes presentar a la invitada del día de hoy? Alejandra Macías Sánchez. Es economista por la UTLAB y doctora en políticas públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género. Doctora Alejandra, bienvenida a Centinela Social. Muchas gracias por invitarnos a platicar de este tema tan interesante. Ok, Jesús. Doctora, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Consideramos que es muy importante la información que nos va a brindar el día de hoy. Entonces, pues tenemos muchas preguntas. Le agradezco mucho que ahí esté con nosotros. Gracias a ti y espero que sí les interesen mis respuestas. Demasiado. Bueno, pues centinelas, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Sabemos que en otras ocasiones hemos estado hablando con asociaciones civiles, las cuales se enfocan específicamente en temas muy particulares sobre temas de salud, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es la investigación económica y presupuestaria. Y para esto queremos saber a qué se dedican actualmente ustedes dentro de este tema. Claro que sí. Mira, nosotros somos una asociación civil que funcionamos más como un centro de pensamiento, ¿no? Un centro de investigación. Digo centro de pensamiento porque en inglés es think tank, ¿no? Entonces funcionamos así. Y llevamos 15 años realizando investigación económica y presupuestaria. CIEP nace en 2010 por la necesidad de contar con análisis rigurosos, apartidistas, objetivos, que no se estaban haciendo ni dentro del Centro de Finanzas Públicas de Cámara de Diputados, ni en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Hay algunos ejemplos en Estados Unidos, en el Reino Unido, donde existen instituciones o organismos que hacen estos análisis e incluso hacen análisis para adelante, o sea, proyecciones de qué va a pasar con el ingreso, con el presupuesto, con la deuda, y con base en eso, pues tomar las mejores decisiones hoy, ¿no? Entonces, dado ese espacio que identifican los fundadores, son 3 fundadores que se unen para poder crear al CIEP y hacer estos análisis, entonces ellos identifican este vacío y empiezan a operar el 15 de septiembre del 2010. Entonces, a partir de ahí, pues hemos crecido, hemos hecho muchísimas cosas relacionadas justo con la sostenibilidad fiscal. O sea, al final ese es el objetivo, ¿no? Saber que las decisiones que se están tomando ahora respecto a el sistema fiscal y las finanzas públicas, pues van a ser sostenibles en un mediano o largo plazo. Ok, qué Excelente. interesante. A mí me parece muy interesante, doctora. Yo me dedico a la docencia. De formación soy trabajador social y evidentemente imparto cátedra en esto, donde tocamos temas como muy importantes económicos y de la cuestión política. Entonces, a mí me surge la duda desde lo que usted ha analizado, estudiado, investigado, porque es importante que existan centros de investigación que no tengan relación como normalmente lo conocemos con las autoridades, sobre todo cuando se analizan temas económicos y fiscales, ¿qué importancia tiene que sean independientes? Bueno, es súper importante, o sea, esa característica creo que debe ser una de las primeras dentro de estos centros de investigación, porque es necesario analizar la información sin estos problemas de interés, ¿no? Que pueden surgir. Que es muy Em, común, ¿no? Sí, es muy común y es difícil y tiene que ver con muchas dinámicas, ¿no? Principalmente con la parte, pues, de cómo sostienes una AC, un centro de pensamiento fuera de una universidad, incluso fuera del gobierno, ¿no? Entonces, a nosotros muchas veces nos preguntan si pertenecemos, por ejemplo, al TEC de Monterrey o a la Secretaría de Hacienda por el tipo de cosas que hacemos,
¿Por qué al TEC? Porque, bueno, los socios estudiaron en el TEC de Monterrey, yo estudié en el TEC de Monterrey y los primeros proyectos que surgieron pues fueron a través de esa institución académica. Y Hacienda porque pues por los análisis que hacemos, ¿no? O sea, básicamente tomamos la información del mismo gobierno y a partir de eso hacemos análisis. Es muy difícil crear otra información, Ujú. ¿no? Porque pierde credibilidad. Entonces sí tenemos que usar las fuentes oficiales. Pues también lo que vimos durante estos 15 años es que el gobierno abrió muchas bases de datos, muchos documentos que son públicos y que dimos pasos hacia adelante antes del 2018. De 2018 para acá hemos visto algunos retrocesos, no completamente, pero sí es necesario que existan estas organizaciones sin un interés, ¿no? De, digamos, quedar bien, sino al contrario, de hacer que esta información sea pública, sea entendible, porque otra de las cosas es que el gobierno, ¿no? Lo que hace es dar información y muchas veces no está tan desmenuzada, no está tan clara, ¿no? Entendible. Tienes que leer 20 veces las cosas o incluso cuando son cuestiones más legales, pues también es súper difícil. Entonces, por eso sí es muy importante que existamos nosotros para poder hacer un análisis más objetivo, poder traducir información incluso y además pues no tener estas restricciones que probablemente puedes tener al pertenecer a alguna otra institución. Me encanta el nombre que le da de centro de pensamiento. Es Sí. algo, nunca lo había escuchado y si lo aterrizamos a lo que están realizando, pues tiene mucha relación y además me llama ese término que utiliza. Otro de los puntos que me gustaría preguntarle, ¿existen otras asociaciones civiles que se encarguen a este mismo giro que ustedes? Sí, sí hay Sí. varias que no están especializadas solo en el tema de sistema fiscal, finanzas públicas, Ujú, pero sí existen otras asociaciones que hacen análisis de presupuesto, por ejemplo, ¿no? ujú. O presupuesto, pero con perspectiva más de derechos. Y nosotros lo que hacemos en CIEP es ver todo el sistema fiscal y todas las finanzas públicas, ingreso, gasto y deuda. Y Ujú. cada uno de esos aspectos son un mundo en sí, ¿no? Ok. Entonces, pues nosotros no hacemos cuestiones, por ejemplo, de justicia o de derechos humanos o estas asociaciones tal vez más pequeñas que tienen injerencia local o que son activistas, nosotros no Ujú. hacemos eso, ¿no? Nosotros solo En hacemos. muchas ocasiones también la audiencia, en este caso los centinelas, siempre tenemos como la curiosidad de que la economía es algo ajeno a lo social. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Porque digo, la economía está en todo lo que hacemos día a día, ¿no? Así es, que no hay nada más alejado que eso, ¿no? O sea, finalmente la Sí. economía es una ciencia social, Ujú. ¿no? O sea, si tú la encuentras en los planes de estudio, pues no los vas a encontrar en ciencias, pues es una ciencia social. Y es cierto, puedes pensar en cuestiones más macroeconómicas, que el crecimiento económico, que la inflación, que el tipo de cambio. Bueno, eso que tiene que ver conmigo todos los días, ¿no? Ujú. Y tiene mucho que ver. Eso, y también las decisiones micro, que son cómo distribuimos los recursos a más nivel hogar, nivel personal, ¿no? Entonces, todo se comunica e incluso creo que los mismos economistas vamos transitando sobre esos temas. Antes se veía más separado la macroeconomía con estas decisiones micro y con el tiempo te das cuenta que pues no, que nos está afectando a todos. Y por eso cuando el Ejecutivo presenta el paquete económico, hay un documento específico para criterios de política económica, donde dicen cuánto vamos a crecer, cuánto va a ser la inflación, cuánto es el precio del petróleo y tal. ¿Por qué? Porque eso va a definir cuántos van a ser nuestros ingresos. Y ya que definimos los ingresos, vamos a definir nuestro gasto, ¿no? Y cuando tenemos el gasto y el ingreso y vemos que nos falta, entonces definimos el déficit o el endeudamiento. Claro. Entonces, todo eso está relacionado y tal vez me van a decir, bueno, seguimos como hablando de finanzas públicas y eso qué tiene que ver conmigo y estas decisiones de los ingresos públicos y los gastos públicos, pues mucho el ingreso público
viene de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los mexicanos. Y todos pagamos, todos, porque me va a decir, ay, los formales y tal, todos pagamos IVA, todos pagamos IEPS, ¿no? Y el gasto, pues son todos los bienes y servicios que recibimos, que si pavimentan o no pavimentan, pues es una decisión, ¿no? Las transferencias monetarias que reciben ahora, el salud, los servicios de salud, los parques, todo eso viene de decisiones que toma el Ejecutivo, aprobado por el Legislativo para todos y todas nosotros, ¿no? Entonces, por eso nos debe interesar cada vez más qué sucede con la macroeconomía y la estabilidad económica y las decisiones que toman pues el gobierno, ¿no? Lo toma para decidir qué está bien o qué está mal en distribución de bienes y servicios. Y creo que pues tampoco estamos tan alejados, o sea, en los 80s, 90s tuvimos crisis macroeconómicas bien grandotas que nos afectaron a todos, ¿no? Entonces, sí, creo que la economía y lo social van de la mano completamente. Doctora, ¿qué decisiones presupuestarias de esas que refiere afectan de manera directa dos temas que son fundamentales para toda la población mexicana, la educación y la salud? Es un gran tema. Este, Mira, yo empezaría diciendo que, a ver, las decisiones, tenemos, como les mencioné antes, los ingresos, ¿no? Somos el país que peor recauda dentro de los países de la OECD, y me vas a decir, pero pues en la OECD casi que ni tenemos nada que ver, ¿no? Ok, entonces, pero también somos de los que peor recauda en América Latina, ¿no? Entonces, nuestros ingresos son bajos. ¿Qué teníamos antes? Teníamos ingresos petroleros, que no supimos cuidar, no supimos guardar, no supimos ahorrar. Y entonces ahora tenemos una recaudación que ahí va con las políticas de fortalecimiento, pero no tenemos ingresos petroleros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, básicamente Pemex está tan endeudado, no se invierte para poder producir más y entonces tenemos cada vez menos ingresos petroleros, pero por el otro lado lo estamos rescatando con presupuesto. Entonces, ese es solo para decir que los ingresos son muy planos. Y tenemos el gasto. El 80% del gasto ya está comprometido en muchas cosas que no son educación y salud, ¿no? Son pago de intereses, son pensiones, son las transferencias que hacemos a estados y municipios, que ahí va una parte de educación y una parte de salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE. Cuando tú tienes ya 80% del presupuesto comprometido, te queda mucho espacio para poder innovar y financiar otras políticas públicas, entre ellas la educación, la salud, la seguridad y en general la infraestructura, ¿no? Entonces, las decisiones que estamos tomando ahora debido a la inercia, o sea, el presupuesto es muy inercial, el presupuesto es muy inflexible, ¿no? Entonces, las decisiones que tomamos es salvar a Pemex, es pagar más pensiones, es endeudarnos, pagar más intereses y no invertir lo suficiente en estos dos rubros tan importantes. Desde el estudio que han realizado, ¿se vislumbra un cambio cercano o un cambio ni podemos hablar? Un cambio positivo, no negativo, positivo. Sí, el problema es que con esta inercia del presupuesto, ¿no? Lo que sucede es, si hablamos de reforma fiscal, generalmente las personas la reacción es, bueno, yo voy a pagar más impuestos, ¿para qué? ¿Para salvar a Pemex? ¿Para pagar deuda? Bueno, no quiero eso, ¿no? O sea, queremos que se tomen otras decisiones. Ahora, el tema reforma fiscal o hacendaria, pues ya está como nada aceptado, ¿no? Desde la administración pasada nos dijeron no vamos a hacer, no vamos a aumentar impuestos, que sí aumentaron, no nos vamos a endeudar, que sí nos endeudamos, o sea, muchas cosas donde cierran la ventana para poder discutir estos cambios que se pudieran hacer tanto del lado de los ingresos o de los impuestos, como cambiar justamente el gasto. Entonces, en este momento yo te diría que es muy complicado, pero además es una decisión política, ¿no? Poder hacer una reforma fiscal, una reforma en pensiones, una reforma de coordinación fiscal con las entidades federativas, pues todo eso es una decisión política.
Y nosotros, como centro de investigación, lo que hacemos es, ahí está la evidencia, esto está pasando, esto pudiera hacerse, y entonces que por lo menos se discutan las cosas, ¿no? Claro. Hay una serie de mitos, digo, ahorita que estamos hablando de la parte presupuestaria, pero sí existe una serie de mitos relacionadas al presupuesto que se ejerce cada año en el país. ¿Qué nos pueden decir acerca de estos mitos? Bueno, creo que una de las cosas que ha surgido en los últimos años por el cambio de la política social es que no tenemos dinero o el presupuesto está presionado por las transferencias directas, ¿no? Que Ujú. estamos haciendo, que es la pensión para adultos mayores, que son las becas, todos los programas que se crearon en 2019. Y yo les diría que por ahí no está el problema, ¿no? Eso no es, eso sí creo que es un gran mito y a mucha gente le gusta decirlo. El problema es el pago de intereses y las pensiones. Ahí puedes meter a la pensión para adultos mayores, pero en realidad cuando tú observas el gasto en pensiones, es, hicimos reformas que pasamos del esquema de reparto a cuentas individuales Ujú. y se crea una generación de transición. Esa generación, las pensiones son muy caras, ¿no? Y no va sigue creciendo hasta 2035, 2040 y de ahí va a empezar a bajar. Y tenemos el otro esquema de cuentas individuales que también tiene costos mucho más pequeños, pero esta generación de transición la estamos pagando con gasto corriente. O sea, todos nosotros estamos pagando las pensiones de los pensionados actuales. Claro. Eso va aumentando porque es una población que estamos envejeciendo, que estamos Claro. siendo más longevos. Entonces, eso crece, no tienen, o sea, les voy a pasar luego una gráfica donde van a ver cuánto crece el gasto en pensiones, cómo se estanca el gasto en educación, salud va bajando un poco e infraestructura cae muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente pensiones está desplazando el gasto en los Ujú. otros rubros. Y eso es lo que 6% de gasto en pensiones más 4.1% de gasto en intereses de la deuda son 10 puntos del PIB, recaudamos 15% del PIB. O sea, nos queda 5 puntos PIB para todo lo demás. Y no son las transferencias. Si tú quitas la pensión para adultos mayores, Ujú. que es como el 60% de las transferencias directas, todos los demás programas son más pequeños. Entonces, ese es un gran, gran mito. Y bueno, en relación a eso, ¿qué está haciendo el gobierno? Digo, porque ahorita que ya nos están hablando de un tema que está, ustedes ya lo identificaron, ¿no? Pero me imagino que también ellos ya lo tienen identificado. ¿Qué se está haciendo entonces para revertir esa problemática que va a generar o que se está generando a futuro? En este momento no se está haciendo gran cosa. Lo que se está decidiendo es seguir gastando igual, no hacer reformas, y endeudarnos, ¿no? Porque pues si el gasto va creciendo y por estas presiones de pensiones y de intereses de la deuda y nuestros ingresos son planos, Ujú. ¿cómo pagamos todo? ¿No? Claro. Sí, A claro. fuerza nos tenemos que endeudar. Y eso es lo que ha sucedido en 24 con un déficit de 5.7% del PIB, Ujú. histórico, el más alto en los últimos 20 años. En 2025 vamos a cerrar con 4.5% del PIB y en 2026 se está proyectando 4.1 y desde ahora les digo que va a ser más alto que eso. Entonces, realmente no se están tomando las decisiones profundas, estructurales, ¿no? Pertinentes de hoy para que no sucedan problemas más graves adelante. Se están haciendo algunas cosas, fortalecimiento del cobro de impuestos, que eso sí lo hemos visto y sí ha aumentado la recaudación, no demasiado, pero sí ha aumentado, y ha habido cambios en algunos impuestos, ¿no? O sea, ya en frontera cobran esto de los minimis, los IEPS que se aumentaron ahora para 2026, o sea, hay ciertas cosas que se van haciendo, pero así como poquito a poquito, sin llamarle reforma fiscal. Qué Lo que se interesante. gasta es más, ¿no? Eso me preocupa. Sí, Me mucho surge una más. duda. Cuando hablamos de sostenibilidad del sistema fiscal, ¿por qué es clave pensar en las futuras generaciones? Bueno, es muy claro que pues para no dejarles una deuda, ¿no? Pero ¿por qué sería importante tocar ese tema? Pues justo por eso, porque las decisiones que tomamos ahora no contemplan qué va a suceder con las siguientes generaciones. Y en este momento,
gran parte del presupuesto, o sea, es un cuarto del presupuesto se va a pensiones. No necesariamente son adultos mayores porque hay muchos pensionados más jóvenes. Pero de todos modos estás gastando un cuarto de tu presupuesto en esta población y estamos olvidando a primeras infancias, ¿no? A un sistema educativo que se eduque, ¿no? A un sistema de salud que nos atienda a todos. Entonces, y nos estamos endeudando. Entonces, estás quitando, bueno, la deuda pues, no la vamos a pagar nosotros, Sí, claro. ¿no? O sea, Nos alguna estamos parte de endeudando. la deuda ¿Quién la la pagaremos nosotros, pero son deudas que van a 10, 15, 20 años y que además se refinancia. Entonces, realmente eso no es, o sea, lo va a hacer la siguiente generación con menos oportunidades, con menos crecimiento, ¿no? Tienen que ahorrar para su pensión, además de que están pagando la pensión ahorita mismo de todos Claro. los demás, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esta perspectiva intergeneracional, sobre todo de justicia intergeneracional. Eh, Cuando hablamos de pensiones, por ejemplo, que muchas veces cuando yo digo es que esto se tiene que contener, tenemos que hablar de qué tan justas son las pensiones. Me dices que tú me quieres quitar mi pensión. No, de verdad no va por ahí. La pensión es un derecho, Sí, claro. pero también la salud, también la educación, también la seguridad. Y no la estamos financiando de la misma manera. Y esto tiene que ver con un pacto social distinto, ¿no? Ujú. Porque yo Sí. entiendo a los adultos que ya trabajaron y que dicen es que es mi derecho recibir una pensión. Sí, señor, pero usted contribuyó tal parte y está recibiendo 2 o 3 veces más. Y esto lo está pagando un joven que tiene que buscar una vivienda, que tiene que tal vez crear, o no tiene que, pero quiere hacer una familia, ¿no? Y también tiene que ahorrar para su pensión, porque estamos en un esquema muy distinto. Entonces, pues sí me gusta hablar de este pacto social y pacto intergeneracional y que lo entendamos desde ahí. No, y que yo nunca había escuchado esos términos, me parecen muy interesantes, porque si hablamos de muchas cosas que se viven en el presente, como las pensiones, que como dices, es un acuerdo que ya se hubo, una promesa, nunca había escuchado el término sostenibilidad. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones, no? Que es algo que evidentemente nunca he escuchado en toda esta transformación que se ha dado y que me parece muy interesante. Hablando del tema de la recaudación de los recursos, ¿México recauda lo suficiente para poder cubrir necesidades sociales? Digo, ya escuchamos una parte, pero sí me gustaría que profundizáramos en eso, porque efectivamente, pues va a haber jóvenes que quieran crear una familia, educarse, tener una vida diferente, pero no se están dando las condiciones tampoco. No recaudamos lo suficiente, definitivamente. Como les decía hace rato, somos el peor país que recauda en la OSD y en América Latina tampoco estamos en un buen nivel. Em, pero también tenemos un problema, o sea, problemas estructurales como la informalidad, ¿no? Ujú. Tenemos el problema de la baja participación femenina en el mercado laboral, y la falta de inversión, sobre todo en pues bueno, es que dices, crecimos poquito en los últimos años, llevamos muchos años sin poder crecer como deberíamos poder crecer económicamente, y Ujú. eso se vincula pues a inversiones, a generación de empleos, ¿no? Incluso al cuidado del medio ambiente que tendría que estar también incorporado en todos Sí, claro, estos temas indudablemente. de justicia intergeneracional. Entonces, sí necesitamos repensar incluso el modelo, ¿no? La forma en que estamos creando crecimiento económico y empleos y tal. A mí me gusta hablar de transiciones. Estamos enfrentando varias transiciones al mismo tiempo y no incorporamos esas transiciones en las decisiones. ¿Cuáles son? La tecnológica, ¿no? El uso de inteligencia artificial, incluso la energética y tal. Tenemos la transición epidemiológica, nos estamos enfermando de otras cosas que no son infecciosas y que son más caras y podemos vivir con ellas años. Claro. Transición demográfica, que también ya lo hablamos, vamos a ser más viejos, vamos a ser más longevos y también vamos a ser más solos. Entonces tenemos todo esto. Y bueno, la transición de cambio climático también, ¿no? Del Sí, calentamiento. está pasando. Entonces, bueno, Sí, sí. tenemos todo esto y no nos adecuamos a ello. O sea, Ujú. ¿por qué queremos rescatar a Pemex con el mismo modelo de negocio?
cuando tenemos una transición energética, ¿no? Ahí tendríamos que Sí. estar pensando en otra cosa. Porque la edad de retiro va bajando cuando tenemos esta transición demográfica. Es como contrasentido. Entonces, pues adecuar eso, las políticas públicas en general, la generación de empleo, la educación, o sea, formar a esas personas para nuevos empleos. O sea, Sí. ¿no? Necesitamos entender cómo vamos cambiando como sociedad ahora con toda la parte comercial y global, cómo va cambiando y cuáles son los perfiles que necesitamos pues impulsar y los empleos que necesitamos crear. Ahorita escuché algo acerca de que las mujeres también tienen importancia dentro de este cambio, ¿no? Muchísimo. ¿Por qué no está participando? ¿Por qué no hay más participación por parte de las mujeres? Y hoy en día vemos mujeres muy posicionadas en puestos jerárquicos que pueden tomar decisiones diferentes. Aún así no es, o sea, creo que tenemos que evitar esta narrativa de que las mujeres ya llegamos, ¿no? Porque no llegamos todas, ni Ujú, llegamos las suficientes. Entonces ahora dices, hay personas, hay mujeres en puestos de toma de decisiones. ujú. Si tú ves la estadística, seguimos siendo 2, 3 de 10 hombres, ¿no? No estamos ni siquiera a la mitad. ¿Por qué pasa eso? Pues básicamente porque nos asignaron roles y también tiene que ver con el pacto social. Ese pacto Claro, tiene que cambiar. Sí, Nos asignaron roles. ¿Qué pasa o qué pasaba? Las mujeres se dedicaban a sostener el hogar de manera no remunerada y los hombres salían a trabajar. Eso ya no sucede, ¿no? Y lo que sucede es que los hombres sí siguen con el mismo rol, pero las mujeres salimos a trabajar y además tenemos que cuidar y además tenemos que limpiar y además tenemos 2 o 3 jornadas laborales al sí, mismo tiempo. Y eso, pues, no permite que nos incorporemos de la misma manera que lo hacen los hombres a puestos de trabajo formales, donde puedas cotizar para una pensión, donde pues simplemente ganes mejor y tomes las decisiones que tú estás sí, diciendo. claro. ¿Qué sucede? Pues las mujeres nos insertamos a trabajos informales, trabajos flexibles, para que podamos seguir cuidando cuando la tarea de cuidados realmente es de todas las personas, Sí, 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 sí. ¿no? De todos nosotros. Y entonces se tiene que redistribuir, se tiene que reconocer, se tiene que remunerar ese trabajo de cuidados y por eso últimamente también hemos hablado mucho del sistema de cuidados, ¿no? Que toma mucha fuerza después de COVID, porque resulta que todos nos quedamos en la casa y pues la carga de las mujeres era impresionante. Sí, Y ahí es donde salimos y dijimos, oiga, no, esto no es posible. Pero el sistema de cuidados, la investigación, lo conceptual, tiene muchos años, muchos años. Y Uruguay creo que es el primer país en América Latina que establece un sistema de cuidados. Entonces, pues básicamente es por eso, ¿no? El trabajo no remunerado que hacemos las mujeres equivale por ahí del 22% del PIB. Es muchísimo si lo pones en dinero, ¿no? Pero es algo que no es, o sea, no genera crecimiento porque es invisible, claro, ¿no? porque entonces estamos hablando que en la realidad tendría que ser mayor, porque hacen una doble función, ¿no? Que es algo que no se está pagando, Y efectivamente. además sostenemos todo. O sea, el cuidado sostiene todo. Los hombres pueden salir a trabajar porque alguien en su casa les hace de comer o ¿no? Les tiene la ropa o simplemente está limpio su espacio. Mm, En general, no voy a decir que absolutamente todos los hombres, ujú, pero en el promedio, digamos, en la generalidad, así es. ujú. Y si el país funciona es porque hay muchas mujeres que están haciendo esas labores no reconocidas, no remuneradas, no visibilizadas. Uy, qué interesante. Sí, yo pensé Por que eso todo me lo quedé contrario. sorprendido. Me quedé pensando ahorita en cómo de verdad lo complicado que es para una mujer salir adelante, profesionalizarse, cuidar hijos, tener esposo y todavía sumarle a que quiere salir adelante o posicionar la parte de género, pues digo, interesante y relevante esto. No lo había planteado de esa forma y qué interesante que ustedes lo manejen de esa manera para que realmente la audiencia vea la importancia de hablar de un tema como este. Y porque tenemos como una idea vendida, ¿no? O sea, sí, la mujer ya está posicionada, ya está en otros puestos, pero no se llega al análisis completo de que verdaderamente no es un avance, ¿no? O sea, No, y aunque existan o sea, que
sí hay avances, o sea, no voy a decir que no, porque pues, ya votamos y ya podemos salir a trabajar y Sí, claro. muchísimas cosas, pero la brecha de salarial Sí, es un desequilibrio muy marcado. sigue siendo alta, ¿no? El acceso que tenemos las mujeres a las pensiones es muy desigual. La brecha del documento que publicamos hace 2 semanas, la brecha en el retiro, pues, entre hombres y mujeres, aumentó de 2007 a 2024 de 28% a 35%. Aumentó en, ¿cuántos años? 15 años, una cosa así. Sí, muy O poco. sea, ¿por qué? Pues porque las mujeres no se pueden insertar al mercado laboral formal, no cotizan para sus pensiones. Si reciben una pensión es por viudez, no porque ellas se hayan incorporado al mercado Exactamente. laboral, ¿sabes? Entonces, eso sigue existiendo y va a seguir existiendo si no cambiamos la mentalidad como sociedad, ¿no? Y tenemos que incorporar todas las ideas feministas, ¿no? Que es justamente eso, poner en el centro el sostenimiento de la vida. Y para eso necesitamos que todos colaboren. No es una cosa contraria al machismo, sino es un posicionamiento más de esto es bueno para todas y todos. Claro. Sí, que no es independiente, ¿no? También. Doctora, me surge una duda. ¿Qué pasaría si como país no observamos como cambios de fondo en cuestiones fiscales? ¿Qué nos depara? Pues nos separa más deuda, ¿no? O sea, finalmente sostenibilidad fiscal se refiere a qué tan manejable es la deuda, ¿no? Y el asunto es que traemos endeudamientos grandes los últimos años y lo que puede pasar pronto, o sea, no quiero decir que estamos súper mal, porque Hay después cosas de peores. COVID, muchos países entraron en problemas de deuda, porque se endeudaron para atender todo el tema de COVID. Nosotros no nos endeudamos, también tuvimos otras repercusiones bastante feas, ¿no? Ok. Pero no tenemos un problema de deuda, pero lo podemos tener muy pronto si seguimos con el comportamiento que hemos tenido los últimos 3 años, ¿no? Entonces necesitamos aumentar Ya nuestra me base preocupé. gravable. Y mira, pueden decirte, es que tenemos 53% de deuda respecto al PIB, ¿no? Y te dicen, bueno, no estamos tan mal, si Estados Unidos tiene 100 y algo y Japón 120, pues sí, pero ellos, uno, recaudan mucho más que Sí, claro. nosotros, dos, les prestan a una tasa de interés bajita, a nosotros no. ¿Por qué? Porque somos un país riesgoso, ¿no? O sea, tenemos problema de inseguridad, tenemos problemas de incertidumbre, todo lo de la reforma judicial, básicamente eso es lo que es la incertidumbre Lógico, claro. interna, pero también tenemos ahora la renegociación del TEMEC, todo lo que pasa con Trump y tal, que es incertidumbre externa. Entonces, todo eso hace que la deuda que estamos contrayendo sea más cara. Interesante. Aquí viene una pregunta que le quiero hacer, de verdad, que es muy, muy relevante hoy en día, y es, ¿qué tan transparente es el manejo de los recursos en México? Es una gran pregunta. Creo que, como lo mencioné al inicio, se dieron algunos pasos hacia adelante Ujú. respecto a la transparencia de información. De inicio, por ejemplo, paquete económico lo hacen público en documentos en el momento en que lo entregan al legislativo, ¿no? Y de manera digital y tal. Entonces, algo que no sucedía hace, no sé, 20 años, 25 años. Y también hemos avanzado en datos abiertos, aunque he de decirles que en los últimos 3 años esos datos abiertos se han tardado en salir. Sí salen, pero se tardan. Entonces, como que ahí la pertinencia de la discusión, pues ya se tarda, Ya ¿no? no Ya es. no es la misma. Ahora bueno, esa es una cosa. La otra es, mensualmente hay informes de finanzas públicas al legislativo y ahí puedes ver más o menos cómo se gasta el presupuesto. Pero también tienes toda una parte de contratos, ¿no?
donde las asignaciones pueden ser no tan transparentes y ahí sí tendríamos un área de oportunidad importante. Em, en general, pues puedes ver como rubros grandes de cómo se están gastando, pero hacia adentro ahí ya, ¿no? Queda un poco más opaco. Ujú. También en los últimos 6 años hemos tenido retrocesos en esa parte. Muchos datos, por ejemplo, de energía dejaron de publicarse o se publicaban en destiempo. Ahora espero que con esta agencia de transformación digital y que incluso ya en una ley dice que todas las instituciones tienen que hacer algo sobre datos abiertos. O sea, deben abrir su información y tenerlo en datos abiertos. Ujú. Entonces esperemos que se pueda avanzar un poco más. Ahora, hay muchas cosas que tienen que cumplir, muchas características que tienen que cumplir la información que se abre, ¿no? Que tiene que ser accesible, tiene que ser comprensible, tiene que poder usarse, etcétera. 2017 Hacienda publicó, porque Hacienda no publica nada sobre recaudación, ¿no? Ok. Quién paga impuestos, cuánto pagan de impuestos, la base, eso no sabemos. O sea, no Ujú. queremos saber nombres, ni podemos, por ley no podemos saber nombres, pero sí se puede hacer una muestra anonimizada y tal. Bueno, Hacienda no la entrega. Ahí sí no ha De habido manera. avances para nada. Y en 2017 publicó una base de datos que no se podía utilizar. O sea, toda desordenada, ¿no? Ujú. Entonces hicimos lo que pudimos hacer con algunas cosas, pero sí era muy complicado. Entonces esa información sí de plano no está disponible. O sea, definitivamente entonces no tenemos como mucha transparencia como creemos. No, necesitamos más, Ok. definitivamente, O ¿no? sea, y Sí, se está hay trabajando en eso. cosas, pero no, esperemos que sí. Doctora, me surge a mí la duda, yo como ciudadanía, para los centinelas que nos están observando y que espero se están interesando en el tema, ¿cómo podemos involucrarlos más en este tema? Porque pues sabemos que esos temas, si no conoces un poco del tema o algo que te llame, no hay manera, ¿no? Pero ¿cómo vislumbramos que las personas se puedan interesar en el tema y que además exijan como, quiero saber bien cómo se gastan mis impuestos? Pues hay varias formas, pero todo requiere pues tiempo y justo que te interese. Muchas veces mientras no nos eh, afecte directamente, ¿no? Como que no hacemos gran cosa. Pero primero pues entender cómo funciona el presupuesto, Claro. quién paga, quién recibe, y para eso existimos nosotros, ¿no? Con toda la investigación. Y después entendiendo eso, saber a quién demandar los cambios. Y esto es pues, con tus diputados, no hay de otra. O sea, sí hay muchos, pero que puedes, también en tu ejecutivo, pues todos votamos, ¿no? Por quién nos representa. Claro. Y los diputados, pues justamente son nuestros representantes para hacer estos cambios. Desgraciadamente, en la Cámara de Diputados, de repente no ves esa labor, ¿no? Ujú, De sí. hacer realmente los No cambios la- y las demandas, pero ese es el camino. O sea, oye, yo voté por ti para que estas decisiones se Claro. tomaran. Entonces, y no se están tomando. ¿Qué está pasando? Complicado, sí, pero Sí, bueno, bastante. diputados pues, es la Cámara del Pueblo y te tendrían que recibir o escribirles o, ¿no? Todos los medios para poder alcanzar a tu diputado. Y en términos de transparencia, pues seguir pidiendo la información con las características que necesitamos. Se puede hacer a través de las asociaciones civiles, pero también las personas. Ahora desaparece, bueno, ese es un gran paso hacia atrás, la desaparición del INAI, ¿no? Del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que ahora está en anticorrupción algunas de las actividades. Entonces, como no dejar de hacer esas solicitudes de información por las vías institucionales, eso es importante. Y sí, digo, complicado, creo que las demandas colectivas son las que tienen más o podrían tener más efectos. Una que la hemos pensado del CIEP muchas veces es, ¿qué pasa
con ahora las personas de cuentas individuales, los millennials, ¿no? O los Z, que no van a tener una pensión tan buena como las anteriores, pues hacer una demanda colectiva, pero para eso necesitas pues mucha coordinación, ¿no? Y pues generalmente todos estamos trabajando todos los días para poder comer. No nos interesa. Sí, Pensamos que nunca pero, nos va a alcanzar la necesidad. Y sí. pero nos va a afectar a todos, ¿no? O sea, el hecho de no tener servicios de salud de calidad y tal, en algún momento a todos nos va a cobrar factura, ¿no? Y bueno, ahorita me surge una duda, doctora. Bueno, hablando acerca del tema de la solicitud de información a estos organismos que todavía existen o algunos ya están dentro de otra institución, ¿tarda mucho tiempo en que ustedes les den esa información para que ustedes la puedan analizar? Por ley están establecidos Ujú, los tiempos de respuesta, ujú, ¿no? En experiencia propia y en el CIEP hemos hecho muchas solicitudes de información ujú. y siempre nos han respondido o, digamos, 90% de las veces nos han respondido con la información que queremos. Sí tienes que saber pedirla también, ¿no? Porque también en el gobierno tienen varias opciones que si la catalogas confidencial, que si no sé qué, entonces pero lo que sirve es, necesito una base de datos con estas características y casi que nos han dado, pedimos información a entidades federativas sobre gasto en pensiones en 2022, la gran mayoría nos entregaron información. Ujú. Yo en particular pido número de pensionados de Pemex, de CFE, de Sedena y también me los dan, entonces creo que es una buena vía para qué me interesa, cómo estás gastando esto, cómo estás... Y Efectivamente, sí hay muchas solicitudes de información. Creo que debería de haber más. Si más participáramos en ese sentido, efectivamente. yo creo que el gobierno, porque es mucho trabajo. Sí, 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 Entonces, si claro. vas como institucionalizando eso, pues entonces Más más atención. fácil. Pues, centinelas, vamos a ver unas fotografías de lo que realiza la Asociación Civil, por favor. Muchas gracias, Centinela, por estas imágenes. Doctora, es un buen trabajo el que realizan. Muchas Me, gracias. me llama como mucho la atención la participación que tienen. Entonces, Centinela, no olviden que por ser una asociación, pues requiere de fondos. Después les vamos a pasar redes sociales. Si alguien quiere hacer alguna aportación, no está por demás y mucho nos va a ayudar. Gracias. Doctora, ¿nos puede compartir cómo inciden las investigaciones que ustedes realizan en la toma de decisiones públicas? Ay, buenísima pregunta. Es muy complicado saber, ¿no?, qué tanto incidimos, por ejemplo, en la discusión pública y en la, como, adoptar, ¿no?, conocimiento que nosotros hemos generado. Sí, claro. Pero creo que podemos decir al menos 3 cosas. Una, en la conversación ya se hablan de términos como la transición demográfica, la cuestión de justicia intergeneracional y las proyecciones hacia adelante, ¿no? Y eso, pues parece que sí son conquistas, no nos las podemos atribuir solamente a nosotros, pero pues sí somos el centro que habla reiteradamente de estos temas e incluso con palabras y frases que son muy nuestras, ¿no? Entonces, eso creo que sí se puede ver en las discusiones, incluso en Hacienda y si revisas algunos documentos y tal. El otro es que resultados de nuestra investigación sean citados en exposición de motivo para leyes,
o que incluso ya aparezcan en el diario oficial de la Federación. Ok. Uno, el más reciente, hay varios en salud. De hecho, utilizaron, no sé qué tan bueno o malo sea eso, pero utilizaron algo de nuestra investigación para el INSABI, creo, cuando crearon el INSABI. Y el otro más reciente es para los IEPS, que ahora aumentaron, IEPS a tabaco. Nosotros tenemos muchísima investigación en los impuestos especiales para tabaco y evidencia de que pues, no generan, digamos, más pobreza, ni, o sea, que se recauda más y que beneficia más a las personas con menos ingresos. Entonces, toda esa evidencia la plasmaron en la exposición de motivos y además tenemos un simulador donde puedes hacer los cambios de los impuestos y ver cuánto recaudas y cuánto disminuye el consumo del tabaco, y esas cifras las utilizaron en la LIF, en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Entonces esa es otra parte. Y otra, que sí me gustaría presumirles, bueno, utilizaron el simulador. Nosotros tenemos un simulador fiscal muy grande que se ha construido a lo largo de los 15 años y el Fondo Monetario Internacional lo utilizó para hacer proyecciones también. Entonces ahí estamos citados el Fondo Monetario Internacional hace un documento de artículo 4, que es como revisión porque pues tenemos préstamos del Fondo Monetario Internacional, entonces hacen una revisión del país y hacen algunas recomendaciones, ¿no? Entonces en ese documento en específico también citaron al CIEP. Y la última es, damos clases, ¿no? Hay varias personas dentro del centro que somos docentes y que utilizamos toda la investigación que hacemos en el centro. Y pues en parte es formar a la siguiente generación de tomadores de decisiones. No digo que estemos directamente con esos tomadores, pero es tratar de permear en los más jóvenes en todas estas ideas de sostenibilidad, de los impactos intergeneracionales y de las transiciones justas, para que cuando lleguen a estos puestos, a cualquiera de esos puestos, pues puedan tomar mejores decisiones. Claro. Doctora, por último, ¿qué retos tiene México en la cuestión económica y cómo ustedes se ven involucrados dentro de este tema? Porque digo, bueno, sabemos de antemano que manejan todo el tema a la perfección, ¿no? Pero ¿qué trascendencia tienen ustedes dentro de todo esto? Bueno, nos gustaría tener mucho más trascendencia, pero sí creo que hemos logrado ser un referente a nivel nacional y subnacional también en algunos estados de justamente la parte de finanzas públicas y del sistema fiscal, ¿no? De que falta muchísimo. Y también, pues, ir posicionando las implicaciones de tomar o no tomar, o sea, de las decisiones que se están tomando y de las decisiones que no se están tomando, ¿no? Claro. Y eso es lo que hacemos cada año con el análisis de paquete económico, que hacemos en 3 días, lo presentan el 8 de septiembre, 3 días después nosotros estamos en rueda de prensa diciendo: este paquete económico lo vemos así o asado, o incluso el secretario de Hacienda sale diciendo: este paquete económico es pro pobre o es reduce desigualdades y tal, y nosotros pues vamos con eso, ¿no? Analizando si es cierto o no que eso se plasma en el presupuesto. Y entonces eso va a seguir siendo nuestro papel, además de todas las investigaciones que hacemos semanalmente. Y bueno, aquí voy a aprovechar a hacer comercial. Vamos a hacer un informe de cuidados y finanzas públicas a lo largo del ciclo de vida. Lo vamos a publicar en junio. Entonces eso lo hacemos casi cada año, hacemos reportes bandera, que es otra investigación donde se involucra todo el centro de investigación. Y así es la forma en que nos vamos a mantener pues, más involucrados, siendo relevantes con esta investigación. ¿Y qué necesita el país? Pues necesita tomar en cuenta estas proyecciones o estas implicaciones, ¿no? Que hay a más mediano y largo plazo. Necesitamos tener una planeación más allá de 6 años, ¿no? Por lo menos unos 20 para poder desarrollar mejor las políticas, y no que cada 6 años o incluso cada año luego estamos cambiando, ¿no? Claro. Y bueno, el tema de salud es uno de los ejemplos más recientes, ¿no? Sobre esa falta de planeación.
y paliar incertidumbres. O sea, tenemos que ver qué pasa con la reforma judicial, pero pues de inicio ahorita todavía estamos ¿no? Los inversores no quieren venir porque no saben qué está sucediendo y a ver qué pasa con el mundo en general. Claro. Suceden muchas cosas allá afuera. Sí, doctora, por último, ¿qué mensaje le puede dar a la audiencia, a los centinelas, acerca del tema que manejan ustedes? ¿Y qué tan importante es que la sigan a ustedes dentro de sus redes sociales y que conozcan todo lo que ustedes vienen trabajando? Bueno, es importantísimo que nos Todo. sigan. Pues, como lo hemos estado platicando en el programa, creo que lo importante es que comprendamos mejor estos temas fiscales, de finanzas públicas, porque nos afecta a todas y todos los días. No es cuando pagamos impuestos, no es cuando vamos al hospital, no es todos los días. Todos los días te enfrentas a una calle no pavimentada, a un transporte público insuficiente, ¿no? A incluso poder comprar el súper o la canasta básica por la inflación. Entonces son temas que sí deberían preocuparnos todos los días y que la mejor manera es informándonos y pues democratizarlo, ¿no? O sea, hablarlo entre nosotros, tus familias, tus amigos, porque de ahí es donde salen también cosas muy interesantes. Entonces, síganos en ciep.mx, creo que así estamos casi en todas las redes sociales y bueno, hacemos investigación todas las semanas. Ok, centinelas, pues sigan todas las redes sociales, aquí también van a aparecer ahorita, para que los sigan, nos estaríamos viendo la próxima con un tema más relevante que los que hemos hecho hoy en día, y que este es uno que pone sobre la mesa muchas cuestiones sociales, económicas y políticas que también podríamos empezar a analizar. Jesús. Centinelas, les agradecemos que sigan sintonizándonos. Me parece que la asociación tiene información que vale mucho revisar. Si tenemos docentes que nos están viendo, por favor compartan las redes del centro, pues para que sus alumnos den una revisada a la información que tienen. Y bueno, no dejamos de lado que hacerles la invitación a que hagan aportaciones. Hasta la próxima, Doctora, centinelas. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Saludos. doctora. Nos vemos. Centinela Social es posible gracias a entrevistadores: José Pedro Márquez Gálvez, Jesús López Hernández. Dirección y edición: Gerardo Nava Islas, Ulises Arturo Durán Merino. Cortinillas y gráficos: Ulises Arturo Durán Merino. Set de grabación: Comité Integral Plateros. La producción es en colaboración con Panóptico Films. Idea original y productor ejecutivo: José Pedro Márquez Gálvez.